Bien, para la clase de hoy vamos a empezar a trabajar con filogenias y vamos a coger como ejemplo el genoma del coronavirus. Ya sé que estaréis hasta la coronilla de oír hablar del coronavirus, pero creo que es un buen ejemplo para que precisamente se os fije lo que vamos a aprender a realizar hoy. Bien, inicialmente vamos a entrar en una página con la que ya trabajamos en clase, que es la de NestStrain, en la que podemos hacer un seguimiento de una epidemia de un agente infeccioso. En este caso vamos a entrar en el enlace del coronavirus, del nCoV-19, y vemos que inicialmente tenemos una filogenia. Esto ya lo habíamos visto en clase, pero ahora vamos a ver cómo analizar esta información. Como veis, en la parte del mapa de la transmisión, cuando empezamos a trabajar con esto en clase, únicamente aparecía un círculo grande aquí en Wuhan, en China, y fijaos ahora cómo se ha expandido a lo largo de todo el mundo. Bien, como digo, vamos a revisar solamente la parte de filogenia. Aquí podéis ver en concreto en la filogenia, en este arbolito, están comparando los distintos genomas que se han secuenciado de este coronavirus. Los distintos colores se refiere a la región de aislamiento del genoma. Veis, por ejemplo, que la parte así más morada, azul, son regiones asiáticas, y la parte verde naranja es más bien europea y creo que también de América. Eh, Bien, entonces podéis ver cómo básicamente eh, tenemos en nuestra filogenia, como digo, la comparación de los distintos genomas. Aquí lo que debéis de tener en cuenta en una filogenia de este tipo es que, en este caso, que la tenemos aquí marcada como rectangular, podemos tener dos tipos de filogenia de árboles. Uno sería el cladograma, en el que en principio la longitud de las ramas son idénticas, ¿vale? En cada una de las divergencias. Es decir, que si aquí, por ejemplo, comparamos pues dos genomas de los que hay en rojo, que lo tenemos por aquí abajo, estos son de Estados Unidos precisamente, pues básicamente la longitud de cada una de estas ramas rojas serían la misma. Eso sería en el cladograma. En el filograma, ¿vale? Que tendría, se vería igual que el que estáis viendo aquí. En el filograma, la única diferencia que habría es que la longitud de la rama es proporcional a la distancia que hay entre esos dos genomas. Entonces, si por ejemplo tenemos una distancia muy larga de uno de los genomas con respecto al ancestro común, que sería donde se produce la divergencia entre dos ramas, ¿vale? Aquí tendríamos el ancestro común, esto da lugar a dos ramas distintas, y estas dos ramas ahora que veis que son iguales, ¿vale? En estos dos casos, por ejemplo, fijaos, pues en estos dos casos, en un filograma, estas ramas podrían ser diferentes, indicando la separación evolutiva que hay entre todos los genomas de esta rama y todos los genomas de esta rama. ¿Vale? A todo esto también, por cierto, se le conoce, ¿vale? Todo lo que tenéis a partir de un ancestro común, ¿vale? De un nodo intermedio, que sería esto de aquí, el que estábamos marcando antes. A todo esto se le conoce como clado, ¿vale? El clado serían todas las secuencias que provienen de un mismo ancestro común. Bien, esto, como digo, es importante tenerlo en cuenta para poder revisar un árbol de este tipo. Podemos ver también el árbol radial, en el que básicamente lo que lo vemos es como una especie de círculo, y de nuevo podemos también revisar los clados. Aquí, por ejemplo, tenemos un clado en el que tenemos muchos genomas secuenciados en Asia, y aquí en rojo americanos. Veis, por ejemplo, que hay mucha relación entre todos estos asiáticos y todos estos americanos. Sin embargo, por ejemplo, los europeos parece que vienen de todos estos de aquí, ¿vale? Que están en otro clado distinto. Bien, podemos ver también un árbol radial, pero sin enraizar, en el que se ven mucho más claros estos clados que estamos indicando. Aquí básicamente todos son europeos con algunos americanos. Aquí tenemos, por ejemplo, asiáticos con americanos, y aquí tenemos asiáticos con europeos. Se dice que es un árbol no enraizado porque no tenemos una raíz, no tenemos un
genoma inicial, ¿vale? Un ancestro común a todos ellos. Ya veremos más adelante en el vídeo cómo, por ejemplo, podemos enraizar un árbol indicando cuál es por ejemplo, la primera secuencia, ¿vale? La primera secuencia que sostuvo. Bien, desde aquí, como ya vimos en clase, podemos acceder a los distintos genomas. Lo que pasa es que mayoritariamente los que hay ahora están en una base de datos cerrada, ¿vale? Una base de datos que no es pública. Entonces, nosotros ya conocemos la base de datos del NCBI y vamos a intentar descargarnos los genomas desde ahí. Vamos a entrar entonces a la base de datos de genomas del NCBI, que ya la conocemos. Y ahora aquí vamos a hacer una búsqueda por coronavirus. Veis que nos aparece una lista bastante larga, ¿vale? De coronavirus. Nosotros vamos a poner, por ejemplo, el COVID, no sé si aparecerá como COVID-19 o con el nombre que realmente tiene. ¿Veis? Lo tenemos aquí, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Tenemos por aquí arriba, si nos vamos otra vez al Next Strain, ¿vale? Y esto lo disminuimos de tamaño. Aparece como coronavirus, pero no aparece el nombre. Aquí lo veis como NCOV 219 de 2020, ¿vale? Sabéis que se llama COVID-19, aunque realmente el nombre oficial que tiene, pues el que aparece aquí, ¿vale? De eso sería el SARS-CoV-2, como de hecho veremos ahora cuando entremos a los genomas. Bueno, esta página ya la conocemos, veis que hay solamente 15 genomas públicos, ¿vale? 15 genomas aquí en el NCBI y podemos entrar, como ya sabéis hacer con los genomas bacterianos con los que hemos estado trabajando. Vamos a entrar en el primero, ¿vale? Vamos a entrar en este primero y entramos directamente a su enlace de RefSeq, en el que tendríamos el genoma completo. Veis aquí, ¿vale? Que es un aislado de Wuhan, de los iniciales. Tiene 29 kilobases, ¿vale? Lo tenemos ahí. Y lo que vamos a hacer con este genoma va a ser buscar otros genomas similares, ¿vale? Ya hemos visto que teníamos 15 anteriormente, ¿vale? La lista anterior de genomas, lo tenemos aquí. Pero vamos a intentar hacer una búsqueda por medio de la herramienta BLAST. ¿Vale? Vamos a utilizar herramientas que ya hemos visto en clase. Elegimos entonces este genoma. Ya habéis visto que le he dado a realizar un BLAST, es un BLAST de nucleótidos, por supuesto, y lo vamos a dejar en Highly Similar Sequences, ¿vale? Con el MegaBLAST, porque lo que queremos buscar son genomas similares a este, ¿vale? Genomas que sean muy similares. Podemos cambiar, como sabéis, ese algoritmo del BLASTn para buscar secuencias más alejadas, ¿vale? Y de esa forma pues podríamos estudiar, por ejemplo, la evolución del virus. Bien, entonces, en el resultado del BLAST ya estáis viendo que me aparecen una serie de fichas, ¿vale? De secuencias que tienen un 100% de identidad, o sea, son exactamente la misma secuencia, se ha encontrado a sí misma, por supuesto, y encuentra otros de secuencias del mismo virus, que están al 100% de identidad, y el query coverage, ¿vale? La cobertura de la secuencia query de la nuestra está en el 99% o incluso por aquí va bajando. Bien, de hecho vamos a bajar un poquito más y veis, por ejemplo, que aquí ya aparece el virus del SARS, otros virus distintos. Aquí aparece ya también el virus del SARS, ¿vale? El coronavirus de murciélago, ¿vale? Con el que se ha relacionado el virus del COVID-19, etcétera, etcétera. De hecho, aquí veis que bajamos hasta el 82% en algunos virus de murciélago y lo tenemos un 79% de cobertura. Bien, lo que vamos a hacer entonces va a ser descargarnos algunos de estos genomas. Vamos a deseleccionarlos todos, ¿vale? Podemos, por supuesto, ver el alineamiento si queréis, ¿vale? Los vamos a marcar de nuevo todos.
podemos entrar en el alineamiento y veis que prácticamente es del 100% como hemos visto antes. De hecho podemos ver el gráfico y veréis que todos estos cubren toda la secuencia y aquí tenemos más diferencias. ¿Vale? Son unas diferencias que de hecho luego vamos a analizar. Bien, vamos a deseleccionarlos como digo todos. Voy a seleccionar el primero, que era del que había partido, y ahora un poco digamos al azar voy a marcar algunos otros, ¿vale? Este por ejemplo de Estados Unidos lo voy a marcar, este que también es de China, ya llevo 3 del coronavirus, y voy a marcar aquí otro, ¿vale? De Estados Unidos. Ya llevo 4, vale, con eso ya lo voy a dejar. Y ahora voy a marcar, por ejemplo, por aquí, este de aquí, ¿vale? De murciélago. Y voy a coger también otro más alejado, por ejemplo, este de... que es un virus SARS, ¿vale? De los que tuvimos hace ya años también, otra epidemia. Bien, con eso me parece que he tomado ya 6, en principio para no alargarlo mucho, vamos a dejarlo ahí. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser descargar los genomas para poder analizarlos. Por supuesto, aquí podríamos ver, por ejemplo, como veis, tenemos un enlace para ver un árbol de distancia de esos resultados que yo tengo ahí marcados. ¿Vale? Los puedo marcar, puedo pulsar sobre él y tendremos una pequeña filogenia, ¿vale? Un árbol con, bueno, en principio aquí están marcados todos los resultados, ¿vale? Y podéis ver pues los de murciélago, ¿vale? Y los de coronavirus, ¿vale? Que los tenemos por aquí abajo. De todos modos vamos a hacer el análisis nosotros. Aquí, como podéis ver, esto sí es un filograma. Como decía antes, aquí estáis viendo cómo esta línea es más corta que esta línea de aquí abajo, ¿vale? Lo cual está indicando que desde este ancestro común, desde este nodo interno, este genoma está más cerca a ese ancestro que este otro que está más lejos. De hecho, si quisiéramos saber la distancia que hay entre este virus y este, por ejemplo, pues sería la longitud de esta rama, más la longitud de esta rama, más la longitud de esta rama, ¿vale? Esa sería la distancia entre esas dos secuencias. Bien, en cualquiera de los casos nosotros hemos dicho que nos vamos a descargar los resultados. Vamos a tomar el FASTA, ¿vale? Veis que me lo guarda con un nombre setdump.txt, nosotros luego se lo vamos a cambiar. Lo guardamos, eso ya sabéis que se guarda en descarga y simplemente vamos a entrar con nuestro terminal de comando y vamos a entrar en descarga. Bien, le vamos a cambiar el nombre, ¿vale? Con el comando move. Vamos a poner, por ejemplo, genomes.fasta. Podemos ver que se ha descargado bien el FASTA. ¿Ven? Lo veis ahí, tenemos el virus de Wuhan. Y ahora vamos a abrirlo con un programa que tenemos instalado en la máquina virtual que se llama SIAView. Y aquí podemos ver las distintas secuencias. Aquí tenemos las secuencias que nos hemos descargado. Fijaos que me sale el código del NCBI, ¿vale? No me sale el nombre completo, con lo cual no puedo identificar quién es quién. Por eso es importante en estos casos tomar desde el fichero multifasta, en vez de que después del mayor que aparezca el código, pues aparezca algo más identificativo, ¿vale? Que nos ayuda a saber qué es. De todos modos, eso lo vamos a ver ahora después. Veis en principio que los genomas no se parecen mucho, pero esto es porque no están alineados. Ahora vamos a hacer un alineamiento múltiple de todo el genoma al completo. Vale, lo podemos hacer desde aquí, alinear todo, y esto nos va a utilizar un programa que es como habéis visto ahí, el Clustal Omega, ¿vale? Que ya hemos utilizado en clase. Podemos utilizar también el Muscle, que es un programa que no hemos visto, pero vamos a utilizar otro distinto. Vamos a cerrar ahora el alineamiento, ¿vale? La secuencia, y vamos a utilizar otro programa distinto que hemos visto ya también en algunas sesiones,
que es un programa que funciona bastante bien, que es el MAFT, ¿vale? En principio son secuencias muy similares, con lo cual cualquiera de los programas de alineamiento múltiple va a funcionar bastante bien, incluso el Omega también. Lo que pasa es que va a tardar un poquito más. Entonces vamos a utilizar mejor el MAFT, lo vamos a utilizar con parámetros por defecto, la salida va a salir por pantalla, con lo cual vamos a poner mayor que, para que en vez de salir por pantalla se guarde. Lo voy a llamar la salida genomsmaft.aln, ¿vale? De alineamiento. Bien, entonces me realiza el alineamiento y ahora voy a abrir con el programa SIA-View el alineamiento que ha realizado. Lo tenemos ahí. Y como veis, ahora esto ya se ve diferente. Veis, por ejemplo, que esta región de aquí es idéntica en todos los genomas que nos hemos descargado, ¿vale? En todos los coronavirus que nos hemos descargado. Podemos seguir viendo regiones de nuestro alineamiento múltiple, vemos regiones que son iguales, vemos regiones que varían, ¿vale? Tendríamos que ver cada uno de los genomas que es. El que estamos viendo más diferente es este de aquí, el KF29, ¿vale? Que podemos ver, de hecho, en concreto cuál es, pues por ejemplo haciendo una búsqueda de las líneas que comienzan por mayor que de genomas. Entonces vemos que este es el del SARS, ¿vale? Este sería el genoma del SARS, que es el que tenemos más alejado. Sin embargo, tenemos más cerca, por ejemplo, probablemente el coronavirus de murciélago, ¿vale? Bien. Bueno, una vez que tenemos esto, podemos hacerle el alineamiento, ¿vale? Podemos hacerlo desde aquí, desde este programa, que lo que hace simplemente es enlazar con otra serie de programas para realizar árboles filogenéticos. Podemos utilizar un método de parsimonia, de distancia o el PhyML. Parsimonia serviría para secuencias muy cercanas, que probablemente sería el caso. Lo que pasa es que tenemos seguramente regiones que no van a alinear muy bien en estos genomas. Entonces, lo mejor sería utilizar un método de distancia o mucho mejor el PhyML, ¿vale? Que sería para secuencias ya más alejadas, o sobre todo para regiones que no alinean tan bien dentro de nuestro genoma. Ya digo que si la secuencia es corta o relativamente corta y muy cercana, sería mejor parsimonia. Vamos a utilizar el PhyML, el programa PhyML. Nos dice que tenemos que seleccionar varios genomas. Bueno, creo que sin seleccionar ninguno, ya toma por defecto que los queremos hacer sobre todo ello. Podemos también elegir el modelo con el que realizar la filogenia. Nosotros lo vamos a dejar por defecto, ¿vale? No vamos a tocar nada de esto. Esto lo podríamos estudiar y según el tipo de secuencia y la similitud sobre todo que haya en el alimento múltiple lo podemos seleccionar, pero no lo vamos a hacer. Y aquí vamos a elegir también el bootstrap, ¿vale? Vamos a hacer 100 réplicas del árbol. Es decir, lo que me va a hacer va a ser el árbol filogenético, pero además también me va a hacer 100 réplicas en la que va a coger, ¿vale? El bootstrap. Básicamente es un algoritmo en el que lo que hace es tomar columnas del alineamiento múltiple al azar, ¿vale? Tomar una serie de columnas, ¿vale? Una gran cantidad de columnas al azar, con repeticiones incluso, y va a hacer un árbol con esa representación que tome de distintas columnas. Entonces, si el resultado es muy compacto, si nuestro árbol tiene un resultado muy claro, pues básicamente esas 100 réplicas van a ser iguales entre todas ellas. O sea, da igual de dónde tomemos las columnas de nuestro alineamiento múltiple, que el resultado va a ser el mismo. Sin embargo, si tenemos regiones muy similares y otras regiones muy diferentes, ¿vale? Con una similitud mucho más baja, ¿vale? Si no es tan homogéneo el alineamiento múltiple, pues entonces habrá árboles que al haber cogido columnas al azar serán diferentes que el resto. Entonces el bootstrap me dice el número de árboles, el porcentaje de estos 100 árboles que coinciden entre sí, ¿vale? Y entonces de esa forma me dirá cómo de coherente, cómo de significativo es nuestro árbol. Vamos a ejecutarlo, como digo, con los parámetros por defecto. Esto puede tardar un poquito, ¿vale? Porque hemos metido de hecho 6 genomas. Y recordar que vamos a hacer 100 árboles distintos, ¿vale? Aunque ahora podemos pues revisar el resultado. Bien, mientras todo esto se está ejecutando, vamos a volver de nuevo al resultado del BLAST y vamos a descargarnos, por un lado, el genoma inicial,
¿vale? El genoma que tomamos inicialmente, que básicamente pues lo tenemos aquí, nos lo vamos a descargar, pero ahora nos lo vamos a descargar en formato GenBank, ¿vale? En el formato que veis aquí, en la ficha de GenBank. Vale, básicamente hacemos esto, ahora lo veremos. Este, por ejemplo, pues lo vamos, vale, este se llama SequenGB, ¿vale? No sé si se ha guardado. Vamos a probar de nuevo. Vale, ahora sí. Lo tenemos ahí guardado. Esto lo vamos a utilizar porque aquí tenemos, por ejemplo, la anotación de genes dentro de este genoma. Los distintos, como veis, CDS, las regiones 5'UTR, ¿vale? Que esto no lo habíamos visto antes en ningún ejemplo. Vale, en este caso se conocen, por ejemplo, por las 5'UTR y aparece ahí. Aquí, por ejemplo, pues tenemos la proteína ORF1AB, lo cual está indicando que probablemente no se sepa qué es lo que hace, ¿vale? En otros casos, pues sí que podemos tener esa información. Vale, pues nos descargamos toda esta información. Vale, aquí tenéis péptido maduro, ¿vale? Pues porque seguramente lo que tenemos es una poliproteína, ¿vale? Que se procesa y da lugar a diferentes péptidos. Bien, pues tenemos eso por un lado y ahora nos vamos a ir al BLAST y nos vamos a descargar también el genoma del murciélago, ¿vale? Del coronavirus de murciélago. Lo tenemos aquí. Este sería el de murciélago. Entramos en la ficha correspondiente y de nuevo nos lo descargamos en formato GenBank. Ahora veréis por qué no lo estamos descargando en formato GenBank. Vamos a guardarlo. En este caso seguramente le va a dar un nombre distinto. De hecho, vamos a irnos a descargas para ver si tenemos... Vale, veis ahí que me lo ha guardado dos veces el genoma de Wuhan, pero vamos a coger el original y lo vamos, por ejemplo, a llamar pues Wuhan.gb, ¿vale? Vamos a borrar el otro. Aquí tenemos el de Wuhan y ahora el de murciélago. Cuando le demos a guardar, en principio nos lo está guardando por defecto. De nuevo la llamamos SequenGB. Ese lo vamos a guardar como bat.gb. Vale, ya los tenemos diferenciados. Ya tenemos nuestro Wuhan y nuestro bat. Bueno, vamos a ver los resultados del árbol que parece que ya ha terminado. Bien, lo tenemos aquí. Podemos ampliarlo. Y como podéis ver, tenemos el virus del SARS, lo tenemos aquí arriba, aquí fuera. Tenemos el de murciélago y ahora aquí tenemos los 4 que nos habíamos descargado del coronavirus del COVID-19. Podemos de hecho incluso seleccionar una parte, un clado de nuestro árbol y por ejemplo pues podríamos tomar solamente desde aquí y fijaos que tenemos que este en concreto, ¿vale? Este de aquí abajo del COVID-19 está más alejado con respecto a este ancestro común. Veis aquí que tenemos una rama, ¿vale? Con una longitud determinada, aquí una muy pequeñita y estos dos, por ejemplo, son idénticos. Vale, estos dos en principio no tenemos longitud aquí de rama, con lo cual prácticamente son idénticos. Y aquí tendríamos el del murciélago, que es el que se relaciona más cercanamente con todo esto. Vamos otra vez al árbol completo. Aquí, como decía antes, por ejemplo, para enraizar el árbol, lo que se hace, podemos indicarlo de aquí, reenraizar, e indicar cuál es la raíz, ¿vale? Cuál es el genoma más alejado con respecto a todos los demás, que en este caso pues tendríamos este KF, ¿vale? Si lo marcamos, vemos que tenemos este genoma como ancestro común de todos estos y el más alejado. De hecho, podemos poner el árbol como circular y veis, ¿vale?, lo alejado que está esta secuencia con respecto a todo el resto. Es claramente la raíz de nuestro árbol y por eso lo hemos marcado anteriormente de esa forma. Esto es un filograma y si nos vamos al cladograma
veis que la longitud de la rama ahora no varía, ¿vale? No le he puesto, por ejemplo, para que salgan los distintos árboles según el Bootstrap, pero si marcamos aquí podemos ver precisamente los valores de Bootstrap, que era lo que os decía antes. Voy a ponerlo de nuevo como filograma, aunque no, yo creo que se va a ver mucho mejor si lo hacemos como cladograma. Fijaos, aquí tenemos un 100 y esto quiere decir que la relación de el murciélago, el SARS, con respecto a todos los del COVID-19, ha aparecido así en un 100% de los árboles. Es decir, esta relación es muy coherente, ¿vale? Sin embargo, esta divergencia ya no es tan coherente. Aquí solo hemos encontrado esta relación, o sea, la relación entre este COVID-19 con estos tres, ¿vale? Esta divergencia de aquí tiene un 71% de soporte. Es decir, solo en un 71% de los árboles ha salido esta relación. En el otro 29%, este genoma ha podido aparecer en principio relacionado de otra forma con el resto. Es probable que en vez de aquí haya salido aquí o aquí o aquí, ¿vale? O sea que esta ya tiene menos significación. Y aquí tenemos un 89%, es decir, que esta divergencia, ¿vale?, entre este con respecto a estos dos tiene un soporte de un 89%, que en principio no está mal. Bien, entonces de esta forma lo podemos analizar. Por ejemplo, si tuviéramos un 50, pues sería poco fiable en principio la relación que tenemos entre ellos. Es decir, que claramente, aquí tenemos un 100%, claramente la relación entre el virus del murciélago que hemos tomado y la del COVID-19 tiene un soporte muy alto, ¿vale? Claramente hay una relación evolutiva muy clara, como digo, muy significativa, ¿vale?, entre el genoma del murciélago con respecto al COVID-19. Bien, pues vamos a hacer otro último análisis. Vamos a utilizar un programa que también tenemos en la máquina virtual, en principio para ver el alineamiento. Sería este de aquí, el programa Eugene, ¿vale? Es un programa gratuito que es una suite de programas informáticos que básicamente hacen como el SEO-View, pero mucho más potente, ¿vale?, que enlazan con distintos programas bioinformáticos para hacer determinados, pues, análisis. Aquí se está abriendo y vamos a abrir, por ejemplo, el alineamiento que ya habíamos creado antes. Esto lo tenemos en descarga y tenemos aquí el alineamiento y podemos verlo. Aquí vemos pues el mismo alineamiento que habíamos visto antes, ¿vale? Pero como podéis ver aquí, tenemos en principio la conservación marcada. O sea, esta posición, por ejemplo, está muy poco conservada, sin embargo, estas pues están más conservadas. Y aquí además podemos ver cuál es cada uno de los virus, ¿vale? Que veis aquí el de murciélago y aquí el del SARS. Bueno, esto vamos a cerrarlo, porque en realidad lo que queremos hacer aquí es otra cosa distinta. Vamos a abrir los ficheros GB que nos hemos descargado antes, el de Wuhan y el de murciélago. Le vamos a dar a abrir de forma separada, bien. Y aquí tenemos los dos genomas. Y aquí ahora podemos ver algo muy interesante, que sería la información. Nos vamos a ir otra vez aquí, por ejemplo, este mejor, que era el de Wuhan. Aquí tenemos los genes que tiene el virus, ¿vale? Los genes, las regiones UTR, etcétera, etcétera. Vale, pues eso, como estáis viendo aquí, lo podemos ver dentro de este gráfico. Aquí tenemos pues un OR, por ejemplo, que es procesado en dos proteínas. Aquí tenemos otras proteínas del virus, ¿vale?, más cortitas, la parte final. Aquí tenemos los péptidos que finalmente se generan de esta poliproteína, ¿vale?, etcétera, etcétera. Y podemos, por supuesto, pues ver, como veis aquí, la secuencia, ¿vale? Bien. Ahora vamos a utilizar una herramienta que es las matrices de puntos, ¿vale? Que esto no lo hemos visto en clase. Vamos a construir una matriz de puntos y esto lo que hace es comparar dos secuencias, una con respecto a otra. Aquí tenemos entonces la primera, que sería la nuestra. De hecho, vamos a asegurarnos
esta sería la de humano, ¿vale? Que tenía el código NC y la del coronavirus, ¿vale? Que sería pues el otro código, el MN, ¿vale? O sea, el coronavirus, el de murciélago, ¿vale? Entonces, vamos a coger primero la de humanos y la vamos a comparar contra la del coronavirus. Lo que vamos a hacer va a ser comparar regiones de 100 pares de bases y al 100% de identidad. Vamos a ver qué es esto. Aquí podemos ver el resultado y lo que vemos, ¿vale? Lo que vemos aquí sería el genoma en principio de el virus, aquí lo tenemos, ¿vale? Lo veis aquí marcado, el del murciélago, ¿vale? Que lo tenéis aquí. Y el de humano que estaría aquí. Vale, y ahora cada uno de estos puntitos que veis aquí, ¿vale? La línea, la diagonal esta negra que se intuye, lo que está indicando son regiones que son 100% idénticas en ventanas de 100 nucleótidos, ¿vale? Entonces veis que básicamente a lo largo de todo el genoma, de los dos genomas, pues se parecen bastante los dos virus. Vamos a cambiar los parámetros. Si le doy al botón derecho y abro el dotplot, cambiamos los parámetros y lo ponemos, por ejemplo, al 90%. Ahora, en regiones de 100 nucleótidos, vamos a exigir un 90% de identidad. Pues como veis, prácticamente ahora tenemos toda la diagonal. Es decir, que al 90% de identidad, los dos virus son iguales, ¿vale? Es decir, ¿vale? Tienen un 90% de identidad a nivel global entre ambos. ¿Por qué son útiles estas matrices? Pues ahora podemos cambiar, por ejemplo, de nuevo los parámetros, pero ponerlo, por ejemplo, a 95. Y al nivel de 95 veis que se parecen muchísimo a ambos, ¿vale? Ambos genomas. Sin embargo, la mayor diferencia está precisamente aquí, en esta región de aquí, ¿vale? ¿Qué es esa región de ahí? Pues vamos a subir un poquito ahí la matriz de puntos. Vamos a cambiar aquí para poder ver en principio las regiones de ¿vale? La anotación del virus. Y ahora, por ejemplo, aquí si marcamos una región determinada, ¿vale? Una diagonal determinada, me la va a marcar aquí abajo, ¿vale? Y vamos a saber a qué pertenece. Yo aquí acabo de marcar algo que veis que está dentro de este ORF. Vale, pues esta región de aquí, que se parece tan poco, ¿vale? Podemos también marcarla para saber a qué se refiere. Vamos a marcarla ahí, ¿vale? ¿Lo veis? Ahora, ahí lo acabamos de marcar y veis que aparece, ¿vale? Ahí se ha marcado en rojo, aunque no se verá muy bien. Y veis, por ejemplo, que esa región de ahí, ¿vale? Y sobre todo lo que tiene delante, ¿vale? Aquí más o menos, está dentro de la proteína S, ¿vale? La proteína S del virus. Si marcamos esa proteína S y nos vamos de hecho aquí abajo y la abrimos, ¿vale? Ahí la tenemos marcada, ¿vale? Vemos que es la región que difiere más entre ambos genomas, a pesar de que son muy similares el del murciélago con respecto al de humano. Vale, vamos a irnos a buscar ese gen S para ver qué es lo que es. Eso lo tenemos dentro de esta región. Vale, tendríamos que buscarlo como producto, ¿vale? De hecho lo tenemos aquí, vale. Aquí lo tenemos, sería este gen de aquí, ¿vale? Es el gen llamado S del coronavirus, que es precisamente la glicoproteína, la spike glycoprotein, ¿vale? El saliente, las agujas del virus. Tengo por aquí una imagen que podemos ver, ¿vale? Sería esta de aquí, ¿vale? Esta región en rosa, esta glicoproteína de membrana, que precisamente es la que permite al virus entrar a la célula humana o a la célula de murciélago para infectarla, ¿vale? La que interacciona con receptores de membrana de las células del hospedador para entrar dentro. Bien, entonces claro, tiene bastante lógica que precisamente sea la región
más variable entre el virus de humano y el virus de murciélago, ya que están adaptados precisamente al hospedador al que están infectando. De esa forma pues hemos podido descubrir precisamente que, como estáis viendo aquí, primero, ambos genomas son muy similares, lo cual está indicando mismo origen evolutivo, es decir, están relacionados evolutivamente el virus de murciélago y el coronavirus COVID-19, claramente, y además la diferencia está precisamente en la proteína que le permite infectar a las células del hospedador, ¿vale? Como era de esperar. Esto no lo hemos descubierto nosotros de nuevo. Aquí tenéis un artículo publicado hace 2 o 3 días, ¿vale? En Nature, en el que precisamente hablan de todo esto, ¿vale? Y analizan todo esto como he visto aquí. Y están viendo que la proteína S, la proteína del spike glycoprotein, precisamente la más variable, ¿vale? Entre todos ellos. Aquí están viendo también la secuencia del pangolín, que nosotros no la tenemos. Y de hecho aquí lanzo un reto, ¿vale? Veis que en el primero, que es capaz de enviar al foro de discusión la secuencia del genoma del pangolín, que nosotros no la hemos encontrado en la búsqueda que hemos hecho con BLAST en el NCBI. ¿Vale? Veis que en el primero que encuentra ese genoma del pangolín. Todo esto no quiere decir que haya saltado el virus, por supuesto, desde murciélago a humano, sino que evidentemente está relacionado evolutivamente con murciélago. Es decir, el virus ha podido saltar a otro organismo intermedio y ahí se ha adaptado para luego poder infectar a humanos, ¿vale? Para estar, digamos, más cercano a esa infección a humanos, o se ha podido adaptar directamente al saltar desde el murciélago a humano, ¿vale? Eso no lo sabemos y de hecho eso lo discuten precisamente en este artículo. Habría que tener en principio pues información de otros genomas de coronavirus para precisamente llegar a esa conclusión, pero sí que claramente podemos ver que el virus probablemente pues no está diseñado en un laboratorio, ¿vale? Y realmente estamos viendo que proviene evolutivamente de ese mismo coronavirus que tiene el murciélago. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y seguiremos trabajando con todo esto en las siguientes clases.